Ya saben que cuando llega el miércoles, mitad de semana, aparecemos, los de la entrevista. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cita con la entrevista aquí en IMAX Televisión. Hoy vamos a hablar de presupuestos municipales de Ciudad Real, de la capital. También hablaremos de la problemática que gira en torno al Centro de la Mujer y también, entre otros asuntos, de urbanismo. Para ello tenemos a un invitado muy destacado en el Ayuntamiento de la capital que ya nos acompaña. Es Pedro Martín, que es además concejal de urbanismo, portavoz municipal, dos áreas importantes, complicadas, el tira y afloja diario que tiene pues un hombre importante dentro de la política municipal. Kiko, yo encantado de estar aquí con vosotros, volver otra vez. Estuve aquí hace tiempo en una entrevista también y bueno, y volver es siempre importante. Además me apetecía mucho ya analizar con detalle la actualidad de Ciudad Real, una gran capital, una de las más importantes que tenemos en Castilla-La Mancha y una ciudad que vive y padece pues la actual situación de crisis que vamos a analizar con Pedro. Quería empezar hablando de los presupuestos municipales. Yo creo que es el dato más importante con el que tiene que contar un ayuntamiento para hacer ciudad. Tenemos 65,1 millones de euros para este nuevo ejercicio. Hay un dato significativo que ustedes han subrayado mucho en estas últimas jornadas: los 1,4 millones de euros que se van a destinar a inversiones. Se recupera, tras 2 años sin pela, las inversiones en la ciudad y eso es un buen síntoma. ¿Cuáles van a ser esas inversiones, Pedro? En primer lugar, decirte que es cierto que los presupuestos son la hoja de ruta, es decir, es la hoja de ruta que tiene cualquier entidad, o sea, pública o privada, pues para llevar a cabo las acciones que va a ejecutar. Y en esa hoja de ruta, este año, por primera vez, pues no solamente que sean unos presupuestos en los que haya una partida dedicada a inversiones, que no la teníamos estos 2 años anteriores, sino que también son unos presupuestos en los que vienen después de haber aprobado unas ordenanzas en las que se han congelado los precios y las tasas públicas de todas las ordenanzas, es decir, del autobús, y que trae también consigo una rebaja de los ingresos por parte de esta congelación de las tasas. Eso nos obedece para que podamos tener un presupuesto que este año es 1,6 millones de euros más superior al del año pasado y tengamos una inversión de 1,4 millones en inversiones en la ciudad. ¿Esto cómo ha sido posible? Esto ha sido posible durante estos 2 años en los que en un momento de crisis, en un momento que estábamos de recesión, ahora parece que estamos empezando a salir de esa recesión, parece que hay síntomas evidentes de crecimiento, pues a partir de esos 2 primeros años tocaba otra cosa, es decir, esto es igual que en las familias en las que te quedas con unos ingresos menores, es decir, el ayuntamiento no es una burbuja dentro del panorama nacional y del panorama regional y por lo tanto los ingresos mermaron en estos años de atrás, pero teníamos que seguir pagando a nuestros proveedores, teníamos que seguir manteniendo la ciudad y por lo tanto pensamos que en esos 2 años lo importante era seguir manteniendo los servicios públicos, los servicios de mantenimiento de la ciudad, de jardines, de calles y de seguridad con unos niveles muy aceptables y además ayudar precisamente a aquellas personas que lo estaban pasando mal. Es decir, estos 2 primeros años no ha sido una inversión en la ciudad, sino que han sido una inversión en las personas, una inversión en los que estaban pasando mal los rigores de la crisis y por eso las partidas de bienestar social han ido aumentando en estos años, incluso las partidas también de promoción del empleo. Llego al 3er año, después de ese esfuerzo de contención del gasto, sobre todo del gasto corriente, porque en este presupuesto tenemos casi 2 millones de euros de restricción, es decir, de recorte de gasto corriente, y llega el año en el que había que aportar algo ya a la ciudad, inversiones que teníamos que realizar, pero siempre con cabeza, es decir, sin pensar que podíamos estar construyendo castillos en el aire, sin grandes inversiones, sino dedicándonos a lo que realmente necesita la ciudad. La ciudad necesitaba, en primer lugar, una puesta al día en cuestiones por eso ese plan de barrios, de reciclado y de renovado de las aceras y también de lo asfaltado, y luego una serie de acciones puntuales en cada uno de los barrios pues para darle mayor dinamismo y sobre todo para invertir en esas zonas que en estos momentos pues habían estado durante estos 2 años que no habíamos hecho prácticamente ninguna inversión debido precisamente a esta crisis. Yo sé que es complicado pues sacar adelante presupuestos y dineros tan importantes para, por ejemplo, esos planes que tienen en marcha a nivel urbanístico en la ciudad. Lo más destacado que vamos a ver los próximos meses, ¿qué va a ser,
Pues lo más destacado, tenemos varias acciones puntuales en cada uno de los barrios. Por ejemplo, queremos terminar la tercera fase de la Puerta de Toledo, que es una acción muy importante para ese barrio. La Puerta de Toledo está prácticamente terminada, lo único que queda ya es cerrar algunos temas en cuanto a la recepción de la obra y proceder a la inauguración de ese monumento histórico, pero en el barrio también quedaba esa tercera fase, que es arreglar toda esa parte de atrás, en la conexión con la Plaza de España, en una zona peatonal y en una zona de jardines que fuera mucho mejor para ese barrio. A ese barrio, evidentemente, le va a dar una vida mucho más notable. Es decir, eso es una acción que vamos a hacer en ese barrio. En el barrio de Los Rosales también vamos a hacer una actuación que es muy demandada por esa asociación de vecinos y por los vecinos. Hace poco fueron también un día que tuvieron de confraternización entre los vecinos. Es una asociación muy dinámica y que estaba requiriendo desde hace muchos años un centro cívico, y en estos momentos también lo vamos a realizar durante este año. Vamos a realizar también en la zona en el barrio de Pío XII, también a requerimiento de la asociación de vecinos, un itinerario transitable, un itinerario mucho más accesible, que es el itinerario que va por el Camino Viejo de Alarcos. Es decir, es una zona de mucho tránsito, porque es la zona habitual que tiene toda la ciudad para acercarse al recinto ferial y luego también a la feria, y estaba en una situación que queremos darle otra mentalidad distinta a ese itinerario accesible, pues para renovar las aceras y renovar esa rotonda que está en esa zona. Y luego acciones menos llamativas, pero que son también muy importantes. Es decir, va a haber un plan de acerados, de cambio de acerados y de renovación en los sitios más importantes. Vamos a empezar ya una primera fase, que es la renovación de los asfaltados y reciclado, que no solamente es en las calles de Ciudad Real, sino también en los caminos asfaltados de Ciudad Real, de las pedanías, sí, que también los vamos a realizar. Y eso va a empezar ahora, esa primera fase, y luego seguramente tenga también una segunda en otros barrios que no podamos llegar con esta acción. Es decir, acciones que son, en primer lugar, de renovación, globales, y luego acciones puntuales en cada uno de los barrios. Lo de los jardines del Prado corrieron tintas, ¿eh? Claro, corrieron tintas. Muchos vecinos no muy de acuerdo. Me gustaría que ahora todos aquellos que salieron... ¿Le queda todavía algún detalle a los jardines? Un detalle, le queda terminar precisamente la zona perimetral. Ahora mismo está en obra la calle Prado, que se están agrandando las aceras, se está quitando aparcamiento, se va a arreglar también la calle Reyes, que ya está adjudicada para el trozo de la calle Reyes en la que están Jardines de Prado, y luego también un itinerario accesible, que es la continuación de la calle Reyes hasta la Ronda, para que que tenía problemas, hay aceras pequeñas, entonces en algunos puntos se van a hacer incluso a un mismo nivel las aceras y la calzada, para conseguir que sea un itinerario accesible hacia la Ronda, porque en ese plan de movilidad urbana sostenible, que es que nos dio la foto de Ciudad Real, la foto fija de Ciudad Real, en el que nos decía pues las zonas por donde más se movía peatonalmente los ciudadanos, las zonas por donde más se transitaba en vehículo y las necesidades que teníamos, vimos como que la zona que hay detrás de la catedral era una zona que estaba poco transitada. El hecho de que haya una zona poco transitada hace que no sea atractivo para la apertura de negocios. Es decir, indudablemente los negocios los abres allí donde sabes que más gente va a pasar, pues eso es una cosa evidente. Y queríamos también llevar a aquella zona, a la parte detrás de la catedral, una mejoría en cuanto a que las personas que pudieran transitar por allí pues lo vieran accesible y que estuviera bien. Es decir, nosotros normalmente es una cosa que hacemos inconscientemente, pero cuando vamos a caminar por cualquier sitio siempre vamos por la parte de la acera que es o más ancha o que está en mejor situación o que tiene mejor iluminación, y en cambio dejamos la otra. Si nosotros conseguimos también un itinerario que sea atractivo para la gente, podemos llevar que la gente camine por esa zona y que seguramente algunos locales de los que en esa parte están cerrados seguramente puedan abrir. Las principales concejalías del Ayuntamiento están haciendo un balance de lo que ha sido el 2013. Se hablaba también la semana pasada en concreto de empleo, que se destinaban para ayudar a desempleados en torno a 2,8 millones de euros. Yo quisiera preguntarle cómo vamos a trabajar con los 8.500 parados que todavía tiene Ciudad Real Capital. Un dato importante es que este primer trimestre del año ha sido el año que hemos rebajado el número de desempleados en la ciudad. Es evidente que es una rebaja pequeña, porque todavía queda mucho por hacer, pero lo que sí es cierto es que ese es el camino. Yo creo que los políticos lo que tienen que realizar es crear las condiciones necesarias para que se cree el empleo.
Y las condiciones necesarias es, en primer lugar, lo que habíamos hablado antes de los presupuestos, hacer unos presupuestos ajustados que no contengan más déficit, es decir, unos presupuestos que no gastar más de lo que se ingresa, para no detraer del crédito que pueda fluir al sector privado para que vaya al sector público. Ese en un primer lugar. Y en otro segundo, crear las condiciones necesarias para que se creen los negocios. Ciudad Real, hay un dato importante, aparte de esta rebaja, esta incipiente rebaja del paro, y que yo creo que va a continuar adelante estos meses, es que hemos sido una de las ciudades en donde más ha crecido el número de autónomos. El número de autónomos, una de las 10 ciudades de España en las que más ha crecido el número de autónomos, y eso es una cuestión importante. Es decir, un autónomo, cuando inicia una actividad, lo que está iniciando es una aventura por conseguir algo, por buscar su propio trabajo. Si conseguimos ayudar a estas personas, que desde luego se está haciendo a través del gobierno, a través del gobierno regional y a través también del ayuntamiento, si conseguimos ayudarles, estas personas seguramente puedan contratar uno más. Es decir, si conseguimos que hemos ampliado el número de autónomos en 200, 300 personas, y a lo largo de este año cada uno de esos autónomos pudiera contratar a 1 o 2 personas, estaríamos llegando a que podemos estar rebajando la cifra del paro en casi 1000. Es decir, que la ayuda a estas personas que tienen una idea, que tienen una forma de trabajar y que quieren buscarse su propio trabajo, es una de las mejores noticias, aparte evidentemente de la rebaja del paro que se está viendo. ¿Y cómo ayuda el ayuntamiento a esos autónomos que quieren montar Desde el ayuntamiento, una de las primeras ayudas que tuvimos fue hace unos años que quisimos montar un vivero de empresas. Es decir, desde la EMUFI se hizo un edificio en el que se tiene a través de AGE también, que colabora con nosotros, ese vivero de empresas, en donde están una serie de empresarios, de gente joven o gente no tan joven, pero que tiene iniciativa para iniciarse en una aventura, que es realmente una empresa. Una empresa es siempre una aventura arriesgada para conseguir desarrollarte profesionalmente, y si se le apoya en un sitio atractivo, barato, y que además puede tener sinergias con otros compañeros que estén en la zona, pues se consigue adelante. Pero el que no quiere ser autónomo busca trabajo. ¿El ayuntamiento tiene diseñado ya algún tipo de plan de empleo para los próximos meses? Seguiremos también haciendo las aportaciones de los planes de empleo que se realizan anualmente, que sabéis que se realizan anualmente, sobre todo en los monitores que se utilizan para los veranos, para dar los cursos. Pero yo creo que el modelo, estamos en una época de cambio de modelo. Y esto lo dicen muchas personas, hablan de ese cambio de modelo hacia un trabajo mucho más autónomo y de ayuda. Es un cambio de paradigma del trabajo. Es decir, yo creo que eso hemos entrado dentro de esa dinámica. Bueno, hablando de cambios, quiero centrar la siguiente cuestión en la problemática femenina del Centro de la Mujer. Sí. Sabemos que el Tribunal Superior de Justicia, su sentencia, declaraba nula la absorción de este servicio por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real de manos de la Diputación, tras considerar que las contrataciones eran de fraude de ley. Entonces, en el aire hay 4 trabajadoras que llevan trabajando, algunas de ellas hasta 28 años, y no ven la luz al final de esta problemática, no saben el futuro un poco incierto de qué va a pasar con su puesto de trabajo. Yo le pregunto a Pedro Martín, ¿cuál es la última hora, tiempo y resultado de ese Centro de la Mujer en Ciudad Real? Bueno, no vamos a entrar, pero para iniciar un poco, que la gente vea cómo se inicia esto, es decir, el Ayuntamiento acoge y hace un convenio con la Diputación para acoger este Centro de la Mujer, porque la Diputación, después de, tú has dicho, 20 y tantos años trabajando, de estas mujeres que estaban trabajando, 28 años algunas que estaban trabajando en la Diputación, llega un cambio del gobierno regional y una distinta forma de establecer las subvenciones hacia estos centros de la mujer, y desde la Diputación se nos plantea el hecho de que, aún habiéndolo llevado durante estos años el Centro de la Mujer en Ciudad Real, no quieren llevarlo. Nos plantean, entonces el Ayuntamiento, pues igual que en muchas otras competencias que tiene, pues intenta que eso es un servicio esencial para las mujeres y que hay que llevarlo a cabo. Entonces establece con la Diputación un convenio para ser nosotros los que mantengamos ese Centro de la Mujer. Ese es el convenio que el Tribunal Supremo ha dictado que se tiene que anular. En ese convenio, tanto los trabajadores estaban en la misma situación que estaban anteriormente en la Diputación, pasan a la misma situación al Ayuntamiento, es decir, que no hay ningún cambio en absoluto de situación laboral distinta de las que estaban a las que están ahora. Ahora lo que anula, lo que hace la sentencia es decir, oiga, eso que ustedes han hecho un convenio no vale, se anula. Entonces la situación tiene que revertir a la situación inicial. En estos momentos la situación es que esas trabajadoras tienen que volver otra vez a la Diputación, y es la Diputación la que tiene que decidir
si continúa con el Centro de la Mujer o bien las despide. Sí. Y eso ellos, creo que hace poco el presidente de la Diputación ha dicho que no piensa continuar con el Centro de la Mujer y que piensa despedirlas. Entonces, no solamente es que está en juego esas cuatro personas, sino que evidentemente es que saben cuál es su destino, porque su destino, por parte de lo que ha anunciado ya el presidente de la Diputación, es que va a proceder al despido de estas trabajadoras y no quedarse con el Centro de la Mujer. Y esa es la situación en la que está ahora. El hecho de la sentencia ha hecho que esa parte que el Centro de la Mujer pase otra vez a donde estaba antes, porque ha anulado el convenio que nosotros habíamos hecho con la Diputación por la necesidad de continuar ante la negativa por parte de la Diputación de seguir manteniendo el Centro de la Mujer. Y eso que es un servicio que da cobertura a más de 2.000 mujeres. Aparte de dar cobertura a más de 2.000 mujeres, hay que notar que el servicio de Centro de la Mujer de Ciudad Real no solamente da servicio al Centro de la Mujer, es un mundo también en el que Ciudad Real es una ciudad mucho mayor, es una ciudad grande, y entonces se produce también un poco de que las mujeres que pueden llegar llegan de otros pueblos también, porque aunque en sus pueblos exista otro centro de la mujer, pues allí pueden verlas o pueden tener un conocimiento que no tienen aquí. Es decir, que eso es así, que se estaban dando no solamente servicio a los pueblos de Ciudad Real y 2 o 3 pueblos que son pequeños que también estaban en el centro, sino otros muchos que venían hacia el centro de Ciudad Real precisamente para guardar esa discreción en cuanto a los vecinos. Pensaba yo que le íbamos a dar a estas trabajadoras algo de tranquilidad, pero de momento más bien intranquilidad. No, yo desde luego la intranquilidad que pueden tener es el mismo día en el que Comisiones Obreras, que es el que ha hecho esta sentencia, según ellos buscando la mejoría de los trabajadores o buscando, pues han hecho que estas personas estén en una situación, evidentemente yo quiero decir así, la cuerda floja. Es decir, estas cuatro personas, estas 4 trabajadoras se encuentran en una situación delicada, porque ahora su pase a la Diputación y según lo que ha manifestado el presidente de la Diputación, pues no deja lugar a dudas cómo van a quedar. Se hablaba incluso, porque surgía problemática también y polémica política, de que de esa manera, cuando de revertir la función del Centro de la Mujer para que lo gestionara el Ayuntamiento, iba a favor de Rosa Romero y Amparo Mesía. Pues de alguna manera, de las maneras, porque la plaza antes tampoco estaban trabajando, es decir, que estaban en la misma situación, ya te digo, la misma situación que tenían en la Diputación, sí, las dos, que era una situación de liberación política, la tenían también luego después, y las demás trabajadoras en la misma situación, es decir, durante tantos años llevaban en la misma situación en la Diputación, y lo único que ha venido a decir en la sentencia no solamente es que anula, sino que está diciendo que se estaban haciendo unos contratos en fraude de ley, que el Ayuntamiento es el último año que los ha realizado, pero que la Diputación llevaba durante 28 años realizando esas contrataciones de la misma forma. Bueno, estamos hablando con el portavoz municipal, Pedro Martín, analizando un poco la situación de Ciudad Real, una ciudad grande que crece y en algunos casos decrece. Y quiero fijarme en los aparcamientos. No sé si su color favorito es el azul, pero para muchos vecinos se ha convertido en un color un poco problemático, ¿no? Cada vez tenemos más zonas acotadas al aparcamiento, zonas reguladas por ese azul, e incluso eliminando aparcamiento con las nuevas zonas peatonalizadas o semi-peatonalizadas de Ciudad Real. Han vuelto ya un poco las aguas a su cauce. La zona azul sigue levantando polémica. Yo creo que la gente se ha dado cuenta de que funciona la zona azul. Es decir, la gente se ha dado cuenta de que puede llegar a cualquier sitio, aparcar con tranquilidad, estar sus 20 minutos, 1 hora, el tiempo que cree necesario, ir a hacer su gestión, coger su coche y volverse. Pero no nos olvidemos, es decir, Ciudad Real tiene aspiraciones de ser una ciudad moderna, tiene aspiraciones de ser una ciudad como las demás, y una ciudad moderna es una ciudad en la que hay que darle facilidad al peatón, pero también al coche y al automovilista. Es decir, los centros de la ciudad que no son capaces de absorber el tráfico y no son capaces de absorber también al peatón que va hacia ellos, se quedan muertos. Es decir, hay muchas ciudades que están abiertas durante una mañana que es el tiempo de oficina, y luego por la tarde y por la noche están completamente vacías porque no vive nadie. Nosotros queremos que Ciudad Real siga siendo lo que es ahora, que tiene un centro peatonal, un centro comercial importantísimo, la gente vive en el centro y además la gente vive en el centro y vive bien, es decir, que está cómodamente en el centro. Y tendríamos que conseguir ser una ciudad moderna. Hasta ahora, el ámbito de actuación del parque automovilístico que había en Ciudad Real, de la época en la que estaba en la zona azul, estaba quedado ya pequeño. Es decir, ten en cuenta
que nosotros tenemos un radio de acción de casi 300.000 personas. Es decir, la mejora de las comunicaciones se ha hecho que cualquiera puede estar viviendo, no en Miguel Turra, que está muy cerca, pero puede estar viviendo en Carrión, puede estar viviendo incluso en Daimiel y venir todos los días a trabajar a Ciudad Real o hacer cualquier gestión. El tráfico que nosotros teníamos que mantener era importante. Tenemos que sacar el tráfico del centro porque se colapsaría, es decir, no habría fluidez en el tráfico, pero además tenemos que darle una solución a ese aparcamiento. La gente que viene en el coche tiene que tener un sitio donde dejar el coche. ¿Cómo se consigue esto? Pues como lo consiguen la mayoría, todas las ciudades de España. Todas las ciudades de España lo consiguen pues con un sistema rotativo, en el sentido en el que tú dejas el coche simplemente el tiempo indispensable para hacer la gestión, con lo cual la misma plaza se puede utilizar 6 o 7 personas, con lo cual estamos multiplicando por 4 o por 5 la cantidad de plazas que tenemos en el centro. Esto se ha hecho, ha empezado a dar resultados, porque mucha gente, porque además de la zona azul también hay la mitad de las plazas de zona azul son zonas para residentes, es decir, que le estamos dando a las personas que viven allí la seguridad de que va a tener una plaza cerca de su vivienda. Otra cosa será la tarifa que paguemos por esa zona azul, que tampoco es que sea demasiado barata aquí en la capital. No, es de las más económicas también, de las más económicas en comparación con otras ciudades, como puede ser la ciudad de Toledo o cualquier otra ciudad. Es bastante más económica la primera y la segunda hora. Que no se me olvide preguntarle por la calle Ciruela. Leía ayer, Izquierda Unida denunciaba que se ha levantado ya el asfalto, recién echado. Bueno, vamos a ver. Los contratos, y esto quiero decir, los contratos no acaban cuando termina la obra. Esto lo puede saber cualquier persona que haya contratado con su casa, sabe que los contratos tienen siempre un periodo de garantía. Y no solamente un periodo de garantía, sino que hay una fianza que se deposita al contratista para todo este tipo de cosas que pueden surgir. Es decir, cuando uno hace una obra puede salir algunas cosas bien y otras mal. Y precisamente se deja una fianza para poder resarcirse de esa fianza si el contratista, por cualquier circunstancia, no hace los arreglos que son pertinentes. Es verdad que ha habido un problema en una zona. Se ha arreglado también, se le ha dicho al contratista y lo ha arreglado. Si no lo hubiese hecho, podríamos haber incautado esa fianza y haberlo hecho del ayuntamiento, como ha ocurrido en otras circunstancias. Es decir, hay muchas obras que ha ocurrido esto, en el que el contratista, pues cuando ocurre a lo mejor alguna deficiencia, pues la empresa ya está en suspensión de pagos, que puede ocurrir. Entonces hay que incautarse la fianza y con esa fianza reparar los daños que se ha hecho. Es decir, que esto, la ley de contratos del sector público lo tiene totalmente regulado. Es decir, el contrato no acaba cuando se realiza la obra, sino que acaba al año, año y medio, 2 años, cuando el técnico competente da el visto bueno de que la obra está totalmente bien y entonces se le devuelve esa fianza al contratista. Incluso así, si ocurriera algún vicio oculto, que son vicios, vicio quiere decir algún defecto oculto que a primera vista no puede hacer, también hay 10 años de garantía sobre cualquiera de las obras. Y sobre la zona centro de la ciudad, Plaza Cervantes, Plaza del Pilar, tenemos un subsuelo muy inestable. Bueno, inestable, vamos a... Una composición un poco, no sé si extraña, pero que está provocando realmente quebraderos de cabeza a esos edificios del centro, que el que pase por allí habitualmente verá que están vallados, que están tapados, rehabilitados. Se habla de que el suelo se mueve día sí y día también. La verdad es que el origen de que ese edificio que me estás diciendo de la Plaza Cervantes número 5, el origen de... Que no ha empezado la demolición todavía. De los desperfectos que tenga, no lo sé cuál es el origen de esos desperfectos, pero sí quiero decirte que los que ponen el aviso y los que ven ese peligro son precisamente los técnicos de urbanismo, que son los que dictan la orden de ejecución sobre ese edificio. Es decir, la labor que la tiene que realizar el propietario, la labor de conservación de su edificio, de su casa, en sentido de que esté en aspectos consolidados y que no tenga ningún riesgo hacia los viandantes que pasan por allí. Es desde el Departamento de Urbanismo los que iniciamos ese trámite, es decir, no son los propietarios. Se les requiere para que se hagan los arreglos pertinentes y ellos presentan, una vez que lo ven, presentan el hecho de que las obras que tienen que realizar superan en el 50% el valor del edificio, que esto se llama técnicamente ruina económica, que no quiere decir que esté en ruina física. Tenemos otras viviendas que están en ruina física, en otras zonas que no son, porque esto ocurre constantemente en la ciudad, es decir, hay otras zonas que están, viviendas a lo mejor que están pues deshabitadas y que pasa el tiempo, nadie las cuida. Y esto llama más la atención porque es la centro, lógicamente. Pero está en ruina económica. Se le ha solicitado en un tiempo para que realicen las labores de demolición del edificio porque ellos lo han previsto así.
y dentro de muy poco seguramente se va a proceder a ello. Estamos a la espera de solventar algún problema técnico en la presentación de la licencia de la demolición, y en cuanto que esté aprobada se pondrán los propietarios manos a la obra para demolerlo. No nos queda mucho tiempo, Pedro, hablando de obras, de tráfico. Sí. Un lugar donde la obra está acabada pero no tiene tráfico es el aeropuerto de Ciudad Real. Me gustaría saber un poco su opinión personal por la situación de este aeropuerto que de momento nadie quiere. Yo tengo una opinión personal que yo creo que el aeropuerto va a salir adelante. ¿O cómo está influyendo a la capital que no esté funcionando el aeropuerto? Pues hombre, es una infraestructura que evidentemente si hubiese estado en condiciones, es decir, yo creo que si esa infraestructura se hubiese gestionado más desde el propio aeropuerto y menos desde los despachos de los políticos, pues seguramente estaría ahora funcionando. Y es necesaria porque la infraestructura está hecha. Y hay que sacarle partido a esa infraestructura que nos conecta con todo el mundo. Es decir, tener un aeropuerto es una conexión con todo el mundo, distinto a tener una estación de tren o tener una carretera. Un aeropuerto te puede conectar con todo el mundo, pero hay que darle viabilidad. Y yo creo que a lo mejor, bueno, las dimensiones del aeropuerto, esa es mi opinión personal, las dimensiones del aeropuerto a lo mejor son exageradas a lo mejor a lo que necesita una ciudad como Ciudad Real. Pero lo cierto es que la infraestructura ya está y lo importante es sacarle el máximo partido. Y esa infraestructura la necesita Ciudad Real, para crecer, y para crecer en el sentido de conseguir un valor añadido también a las empresas que puedan venir a ese aeropuerto y sobre todo al sector industrial que está adherido a ese aeropuerto. Bueno, de momento, yo confío en que salga adelante y que haya un comprador. Un empresario que daba en torno... Pues yo creo que ya no hay que mirar tanto el precio o el valor, sino ver el valor que tiene, es decir, el valor para la ciudad es importantísimo y yo creo que sería recomendable que alguien afrontara esa empresa y que saliera adelante. Ya teniendo en cuenta que solamente había un posible comprador y se le tiraba por tierra su oferta y su forma de presentar el proyecto, no sé, vamos a ver qué pasa, porque se hablan de dos subastas más y seguramente casi los regalemos. Si seguimos así lo vamos a regalar, el aeropuerto. Será una pena porque costó 1.000 millones de euros levantarlo. Bueno, costó 1.000 millones de euros, no solamente que costó el dinero, sino que costó que cayera una caja, la Caja Castilla-La Mancha, la primera caja que fue intervenida precisamente por esto, una caja que no fue intervenida como otras muchas porque no fue por la crisis del mercado inmobiliario, sino que fue precisamente por todo este tipo de desmanes que hacían en la época de Barreda, en la época del gobierno socialista. Bueno, cayeron muchos nombres propios en esa época con el aeropuerto en Ciudad Real. Le quiero preguntar por Fitur. Ciudad Real también ha estado presente y además allí la alcaldesa hizo un anuncio muy interesante hablando de viajar, ese primer Congreso Nacional de Turismo Cinegético que va a llegar en el mes de septiembre hasta la capital. Para los que no somos muy duchos en el tema, ¿qué es un congreso cinegético? Yo tampoco soy muy ducho en caza, vamos a decir, yo tampoco soy muy ducho en caza, pero sí es cierto que puede representar un valor añadido para Ciudad Real. Ciudad Real convertirse en la ciudad de la caza, la provincia de Ciudad Real es una provincia cinegética, el mundo de la caza es un mundo que mueve mucho dinero, es un mundo y tenerlo de centro en Ciudad Real, es decir, que el centro neurálgico de la distribución, evidentemente en Ciudad Real no van a cazar, pero que el centro neurálgico en Ciudad Real, de tener ese valor añadido que pide siempre los cazadores que vienen, tener el AVE cerca y estar a 50 minutos de Madrid, el desarrollo, por ejemplo, de esto que estábamos antes hablando del aeropuerto, que sería también un desarrollo importante para convertir a Ciudad Real de verdad en una ciudad de la caza, en una ciudad dentro de la provincia. Yo creo que es un valor añadido al turismo de Ciudad Real. El turismo que se va a realizar es simplemente mostrar precisamente al mundo lo que es la caza en Ciudad Real, lo importante que es para muchos pueblos de Ciudad Real que viven, muchos de ellos solamente de la caza. Pero en Ciudad Real tenemos que dar un valor añadido más, es la hostelería, es los hoteles, es nuestra forma de vida, una forma de vida tranquila, a gusto, y que la gente cuando venga se sienta a gusto de estar aquí, aunque luego vaya a cazar a distintos puntos de la provincia. Yo como decía, no soy muy ducho en el tema, pero hablan de que es uno de los mejores cotos de caza que hay en Europa, además. Yo tampoco, pero sí es verdad que y además se mueve mucho dinero y no hay que dejar escapar esa oportunidad. Vamos a terminar esta entrevista. Yo le quiero preguntar en 2 minutitos cuáles son los signos inequívocos que dan señales de salir de la crisis que ya está viviendo Ciudad Real. Pues mira, uno de ellos es hace poco
el anuario de la Caja de la Caixa daba a Ciudad Real como una de las ciudades de España que más potencial comercial podía tener. Tiene una zona de afluencia de casi 300.000 personas. Faltan muchos activos comerciales en Ciudad Real, pero Ciudad Real tiene ese potencial. Y sumado ello al dato que te contaba de que sea una de las ciudades en donde más ha crecido el número de autónomos, muestra las dos conjunciones que tienen que darse para que la ciudad vaya hacia adelante. Es decir, gente que tiene iniciativa, gente que quiere salir adelante y luego además un mercado potencial comercial. Es decir, nuestra ciudad no es una ciudad industrial, es decir, nuestro sentido es una ciudad que tiene un valor comercial importante, pero también industrias que sean de cierto valor añadido, que las que tenemos que ir sumando. No somos una ciudad industrial como pueda ser Puerto Llano, que tiene otro sistema distinto, pero nosotros ese sistema comercial sí que lo tenemos, y el anuario, precisamente el año pasado, el anuario de la Caixa nos daba como una de las ciudades que mayor potencial de crecimiento en el sector comercial puede tener. ¿Tiene usted algún proyecto entre manos en la cartera que vaya a llegar hasta Ciudad Real? ¿Alguna empresa importante que se vaya a implantar aquí en los próximos meses? Los que se dedican al teatro, no hay que hablar de los proyectos, porque si no entonces parece que se caen, ¿no? Y más en este aspecto. Pero esperamos un año importante para Ciudad Real. Yo creo que Real. esperamos un año importante para Ciudad Real. Ciudad Real también quiere acometer un cambio. Esto que te decía antes de convertirse en una ciudad moderna, es convertirse en una ciudad también atractiva para las inversiones de grandes operadores comerciales para que vengan aquí. Nos vamos a convertir también en una Smart City, en una ciudad inteligente, en una ciudad que va a tener como desarrollo las tecnologías de la información y que van a traer consigo una revolución también en cuanto a la manera de establecer la relación entre los vecinos y entre el ayuntamiento o entre los distintos sectores, y yo creo que es una de las acciones importantes también de atractivo para la ciudad. ¿Algún mensaje para la oposición? Bueno, el mensaje para la oposición no es están que... muy de acuerdo. Por ejemplo, empezamos hablando de los presupuestos y los tachan de inflados, de poco sociales. Bueno, yo hace poco he visto que hoy o ayer venía en el periódico, si le quitamos la fecha al periódico, realmente las críticas son las mismas, es decir, llevan haciendo la misma crítica, y lo que es más, haciendo la misma crítica, en el sentido de algunos que se dedican a la Federación de Vecinos, son exactamente los mismos desde hace 20 años, es decir, las mismas caras, pero que dicen exactamente lo igual. Cualquiera puede recuperar lo que decían el año pasado y el anterior y es prácticamente lo mismo. Es decir, y en cuanto a la oposición, pues por parte de la oposición del Partido Socialista, en cuanto a los presupuestos, simplemente decirles que es verdad que este año sí se han preocupado un poquito más. Estos 2 años anteriores, tanto el PSOE como Izquierda Unida, sobre todo el PSOE, no había previsto nada más que un folio por una cara en cuanto a enmienda a la totalidad de los presupuestos. Este año parece que han hecho un trabajo un poco más esforzado, tampoco mucho, porque la Izquierda Unida, que está solamente Carmen Sonade, ha presentado, creo que son 60 mociones, mientras que los otros han presentado 60 iniciativas, los otros 20. Pero bueno, yo solamente decirles que tienen que preocuparse de la ciudad, y cuando haya alguna cosa bien, por ejemplo, como de los jardines del Prado, me gustaría que alguno de ellos dijera realmente que aquello que le decían a los vecinos de que se iban a tirar los árboles y que, bueno, de una manera u otra los engañaban para que firmaran, que dijeran ahora realmente que los jardines del Prado están bien, que le ha gustado a la gente y que se equivocaron y que ahora son ellos mismos los que les parece. Yo espero que estrechen relaciones con la FLAVE, por ejemplo, que son los representantes de los ciudadanos reales de Ciudad Real y que no están muy contentos por la gestión. En cuanto a los representantes reales, antes te decía el tema de las Smart Cities, no solamente hay que tener, y es evidente que hay que tener una relación con las asociaciones, porque lo que decía antes del paradigma en cuanto al empleo, también hay un paradigma en cuanto a un cambio de paradigma en cuanto a la participación. Actualmente, a través de las redes sociales, y cada uno de los individuos somos más partícipes del gobierno. Es decir, utilizamos menos los canales normales de participación, porque ya te he dicho antes que muchos de esos líderes, muchos de esos que están en la FLAVE, por ejemplo, son los mismos de hace 20 años. Pero la sociedad ha cambiado. La sociedad ahora se puede comunicar perfectamente con un político, con un gestor, conmigo mismo, con cualquiera, a través de un mensaje, a través de las redes sociales, a través del Twitter, a través del correo electrónico. Y cuando tengamos esto de la Smart City va a ser mucho más fácil y mucho más rápido. A nosotros nos va a venir muy bien y al ciudadano también. Espero que sea para bien. Gracias por participar en esta entrevista. Por haberme invitado. En IMAX Televisión, Pedro Martín, portavoz encantado de estar aquí. El equipo de gobierno
en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Esto queda pendiente para otra reunión, cuando queráis, otra entrevista, cuando otra queráis, charla. Cuando queráis. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, como siempre, gracias por estar ahí al otro lado, por seguirnos cada semana. Esta es la entrevista más clara que nunca en este 2014 en IMAX Televisión. Les invitamos a que nos sigan, si así lo desean, en 7 días. Muchísimas gracias.